Pero lo mismo es mantenerlo entretenido. Cuando uno lea, eso se vuelve, el cerebro se vuelve. Ayer hablábamos eso, ayer en la tarde. Yo no me considero un genio, pero yo hago un artículo científico una semana. Y yo a veces me pregunto por qué la gente no escribe. Si escribir es muy fácil. Si el problema es idioma, pues estudio inglés. No creo que sea idioma, no. Pero es lo mismo. Yo no creo que sea. Debe ser una bendición lo que tengo yo. Pero yo escribo. Y escribo fácil, en 2 o 3 días, una semana, un artículo científico. Y me lo aprueban rapidito, ni para decir que es que ni soy primo de que maneja el yurno ni nada de eso. Entonces, es eso, empezar a hacer algo y dominar algo, y eso se vuelve eso. Bueno, listo, terminemos esto y pasamos a lo que va a pasar a la sala. Hagamos una vez eso. Yo creo que más que echarle cosas más que echarle vestidos, es echarle lectura. Bueno, listo, hagamos el ejercicio. Ya lo leímos, ya no es nada nuevo, rápido, sin dolor. Pulmón izquierdo, ya miramos ayer la cara medial, sus accidentes, esos relieves que están por estructuras que están ahí concomitantes cerca y las huellas que dejaban. ¿Qué necesito del pulmón izquierdo? A diferencia del derecho. Por lo que veo aquí, pulmón izquierdo. Lo ojo, que sería lo apical, se proyecta hacia atrás. Entonces en el pulmón izquierdo tengo la región ápico-dorsal. Y a esa región ápico-dorsal le digo que es la región 1-2, es segmento. S1, S2. Si me voy hacia anterior, será la región anterior ventral, S3. Estoy hablando de, acuérdense, tengo un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Estoy hablando de la historia del lóbulo superior. Ápico dorsal, S1, S2. Anterior ventral, S3. Esta región va a ser la región lingular. Entonces me dice S4, región lingular superior. S5, región lingular inferior. Lo demás es igual al pulmón derecho. O sea, esto será lóbulo inferior, esto es la porción más superior o apical del lóbulo inferior, lóbulo de Fowler, S6. S7 deberá ser el cardíaco, el basal medial, o paracárdico, o ventroparacárdico, tiene 4 nombres. S8 será anterobasal, S9 será laterobasal y S10 será posterobasal. Lo mismo.
O sea, por eso les decía ayer, lo que cambia de un pulmón al otro son los primeros segmentos, del segmento hasta el 5, del 6 para adelante es igual, en su localización, en su nombre solamente que del izquierdo, no más. ¿Sí está claro, cierto? Ya el ejercicio, ayer fue lo nuevo, ya se facilita porque es el mismo ejercicio de siempre. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Dos cosas. Hagamos el ejercicio mismo que hicimos ayer. Si paso a esta figura voy a encontrar lo mismo. Aquí tengo entonces esto que debe ser bronquio principal izquierdo. Y el bronquio principal izquierdo deberá dividirse en bronquios lobares. Bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior. Y cada uno de estos bronquios, el bronquio lobar superior, deberá dar bronquios segmentarios. Y le voy a decir con números arábicos, esto será la porción ápico-dorsal. O sea que este debe ser el bronquio B1, este debe ser B2, este que está aquí, que va a ser B3, este será B4, este será B5. ¿Sí o no? Y en el inferior voy a hablar del segmento basal, el segmento basal común. ¿Sí? Porque base. Ese segmento basal común va a estar representado por eso mismo. El que va para atrás, que será el Fowler, que será el superior, el más superior del lóbulo inferior, que es lo que está representado ahí, pero va hacia atrás, entonces debe ser P6. Este no me pintó el equipo para acá, la tranchera, el que va para la región cardíaca, entonces será B7, y el resto es la región basal común. Entonces, anterobasal, laterobasal, posterobasal, representa toda esa historia. Segmentos versus bronquios, versus las divisiones bronquiales. O lo estoy llevando solamente hasta los bronquios segmentarios. Cuando revisen, no sé si eso ya lo vieron visto, recuerden que van dando unos bronquios que van a ser principales y estos que van a ser secundarios. ¿Qué sigue después de la historia? Néstor me lo cuenta, pero lo dejo más como algo histológico, sin embargo voy a revisar la anatomía, porque no vamos a hacer una disección de pulmón a destruirlo para mirar toda su parte terminal, teniendo figuras. Entonces las figuras me hablan de esto. ¿Qué voy buscando? Oiga, aquí tengo la imagen, ¿cierto? Tengo segmentarios. ¿Qué sigue después? Como es un árbol en otoño y voy mirando ramificaciones, entiendo que estos bronquios se van ramificando. Y de las ramificaciones empiezan de grandes hasta lo más pequeño, como hacíamos con las arterias, cuando leyeron arterias, cómo me las pintaba la taller de gran calibre, de pequeño calibre, arteriolas, hasta los lechos capilares. ¿Sí? Voy pensando en lo mismo. Después de los bronquios segmentarios, viene un grupito de bronquios 15, 20, 25, que van a ser subsegmentarios. Los subsegmentarios son de dos tipos, pequeños y largos. Después de los bronquios subsegmentarios, siguen dividiéndose y voy buscando ahora mis bronquiolos. Mis bronquiolos son de tres tipos. Unos que van a ser terminales, unos que son respiratorios, y termino en la unidad fundamental anatómica de funcionamiento, valga la redundancia, del pulmón. Así como en el hígado es un hepatocito, como en el sistema nervioso es neurona, en mi sistema respiratorio, mi unidad funcional se llama el alveolo, los sacos alveolares, y ahí esas bolitas que van a ser los alveolos son los sitios de intercambio gaseoso. 300 millones de alveolos que a los 8 años ya están maduros y que de ahí para adelante alveolo que se muera no se recupera. Razones más para no fumar, para los que de pronto les guste por ahí echarse sus cigarrillitos, pues, eviten. No se recupera, alveolo que se muere, listo. ¿Qué pasa si se me mueren mis alveolos? Llega un momento en que ya yo a los 50 años me quede, voy a decir una burrada, me queden 100.000 alveolos de los 300 millones. ¿Qué me pasará? Enfisema pulmonar, ¿cierto? Voy a tratar de, quiero, pero no hago oxigenación. Esos son mis pacientes con enfisema, ahí con su tanquecito de oxígeno, porque ya no tienen la manera de hacer un buen intercambio gaseoso. Eso es básicamente lo que sucede ahí. Eso es una parte explícita de toda esa división que lo deberán ver mucho mejor en esto, esa parte histológica. Sin embargo, hablando de esto, necesito ir a algo. Voy a pasar esto, que eso fue lo que ya dije y hablé ayer. Necesito esto para lo siguiente. Entender la división bronquial implica de que yo como arteria pulmonar o yo como vena deberé como arteria entrar y distribuirme hasta los últimos o distribuirme hasta los 10 segmentos que tiene un pulmón. Y que yo como vena voy a comenzar desde los segmentos como 10 ramificaciones o más que deberán irse simplificando hasta terminar en lo que vimos, que son las 4 venas pulmonares.
hagamos el ejercicio. Arteria pulmonar derecha, característica de la arteria pulmonar derecha. Aproximadamente, bueno, puedo hacer ya cosas comparativas. Es más larga la derecha que la izquierda. La derecha mide 6, 6.5 hasta 7 centímetros. La derecha, la izquierda, mide más o menos 3, 2.5, 3, 3.5 máximo centímetros. El calibre de la derecha es aproximadamente 2 centímetros de diámetro, mientras que el de la izquierda está en 1.5. Muy bien tus diferencias. Independientemente de eso, lo que voy buscando es lo siguiente. Si yo tengo una arteria pulmonar y entra por el ilio, lo primero que ella hace al entrar es dividirse. ¿En qué se divide? Arterias lobales. Esas arterias lobales deberán ser de 3 tipos. Una arteria lobar superior, una arteria lobar media y una arteria lobar inferior. Y después de que ella avanza, deberá entonces dividirse en arterias segmentarias. Y voy buscando simplemente seguir una ruta y repartirme. Y si entiendo que ellas van concomitantes junto con los alveolos, al final el recorrido de ellas deberá ser, por lógica, es llegar hasta los sacos alveolares. Voy a tratar de hablar del tema y después le muestro una figura como conclusión. ¿Listo? Ahora, partiendo de ese principio, si yo tengo una vena pulmonar, las venas pulmonares deberán hacer a lo inverso. Deben empezar desde los segmentos pulmonares y empezar a ser numerosas. Yo digo que son 10, pero son mucho más. Llego a los 10 principales segmentos, muchas arterias, que deberán empezar desde los segmentos y desde la periferia a hacer un viaje ahora hacia medial. Y ese viaje hacia medial implica empezar a tener una congruencia, empezar a tener una simplicidad, para lo último, solamente tener lo que demuestra Netter aquí, desde las venas que van a ser segmentarias, que después se transformarán en venas globales y terminarán siendo en el lado izquierdo, tanto en el lado derecho, 2. Revisemos eso. ¿Qué me dice la literatura? Me dice, oiga, las venas pulmonares tienen 3 raíces, una raíz superior, una raíz intermedia y una raíz inferior. Eso es lo que estoy viendo ahí. Algunos textos dicen, no, las venas pulmonares solamente tienen 2 raíces, la raíz superior y la raíz inferior. Pero por obvias razones, la raíz superior tiene que drenar sangre oxigenada de los segmentos pulmonares. ¿De cuál drena la raíz superior? Drena del superior y del medio. Y si tomo la raíz inferior, la raíz inferior debe drenar la sangre oxigenada del lóbulo medio y del lóbulo inferior. Y al último termino sacando o proyectando, saliendo de los pulmones con destino a la aurícula izquierda, 2 venas pulmonares superiores e inferior derecha. El mismo ejercicio que hicimos con la izquierda o con la derecha son equiparables, porque la misma historia sucede aquí. Lo único diferente, le voy a decir, son los tamaños. De resto, hago las mismas divisiones. Ahora, ¿para qué esto? ¿Cómo lo debo entender? ¿Hasta dónde llega esa ramificación arterial tipo venosa? Viene el ejercicio necesario, obvio, lógico. Cuando uno revisa, no sé si ya esto lo vieron, esto es de biología, ¿no? Creo. Sí, ahora dice que tengo vasos de gran calibre, que en lo más intrínseco, microscópico de cualquier parte de mi cuerpo, voy a encontrar eso. Veo un sistema circulatorio. Yo sé que lo leyeron. Hay vasos que son anastomosis fenestradas, hay unos que son sinusoides. La taller me lo cuenta y me pone por inosculación. Él pone varios ejemplos de vasos sanguíneos. No lo hablo porque creo que es algo de cultura general y que tuvieron que haberlo leído. ¿Cierto? Esas comunicaciones de vasos. Vasos de gran calibre que van disminuyendo en calibre hasta llegar a una arteriola. Y después de una arteriola llega un capilar. El capilar va a ser ya el sitio de cada parte de mi organismo, lo más intrínseco en cada órgano, los músculos en todas partes, donde se da donde se inicia, donde termina un sistema y comienza el otro. Por eso me hablan de unas uniones que van a ser arteriolo-capilar y aquí comienza con capilorovenular. ¿Sí? Entonces eso se llama un lecho capilar, donde termina una arteria y donde comienza una vénula para transformarse o seguir o continuar como una vena. Por eso un tema circulatorio y es cerrado. Y eso se llama lecho capilar, ¿cierto? Aquí en este punto, por presiones, vuelvo a lo mismo, mayor a menor concentración, entrego oxígeno y a su vez absorbo los desechos y el gas carbónico de cada región del cuerpo. Y entonces viene el proceso de que
que a través de las venas lleve esa sangre no oxigenada, en algunos casos siempre con desechos y en algunos casos con nutrientes. Si voy pensando en la historia visceral que habíamos mirado, ¿cierto? Sí, un recorder de biología. Opinión del domingo. Y entonces veo esto. Y esto es donde llego a la diferencia. Porque es que sí, ¿qué debo encontrar? Oiga, esta que viene por aquí. Pero es que esto es nutricio. Esto es la bronquial. Ella le va a encargar de la vida del pulmón, de la vida de todas las divisiones de la tráquea, de sus bronquios principales, de sus bronquios secundarios, en sus bronquios segmentarios, subsegmentarios, en los bronquiolos y en todo. Eso se va a encargar. Esto que veo por aquí va a ser la circulación nutricia a través de las bronquiales. Lo que estoy viendo en esta historia es la compañía que tiene la arteria pulmonar y cómo debe distribuirse por todas las ramificaciones bronquiales, y su llegada final tiene que ser, como es hematosis y lleva sangre no oxigenada, él debe llegar hasta la última ramificación de todo lo que vimos, sea bronquios subsegmentarios, largos, cortos, sean bronquiolos respiratorios, terminales, y llegar hasta los sacos alveolares. ¿Qué sucede en los sacos alveolares? Lecho capilar, termina la arteria y comienza la vénula. Ahí también, por presiones, debo hacer el intercambio. Esto entrega sangre no oxigenada, hago hematosis y recojo a través de estas vénulas la sangre oxigenada para que vaya a través de venas pulmonares y termine en aurícula izquierda. ¿Sí o no? El ejercicio se vuelve muy sencillo partiendo de la base de que este lecho capilar tiene que estar en cada alveolo, en cada uno de esos 300 millones de alveolos, los que sobreviven en toda la contaminación que tenemos, tiene que darse ese intercambio gaseoso. Soy lo suficientemente explícito. Creo que la figura es muy sencilla. Tengo que hacer el ejercicio de entender esa división, y si hacemos esa división hasta el final, entender por qué debo llevar esta ramificación, y también se entiende por qué tengo que dividir el pulmón en 10 segmentos. En el hígado serán 8, en los riñones también lo dividiremos en 5 o 6 segmentos, dependiendo a veces de los riñones, que tienen otras divisiones adicionales, pero se mantiene esa. Es la única manera de entender la distribución, anatomía y después la posterior fisiología de este jovencito. ¿Sí la hago entender? Sí, cierto. No tiene problema. Bueno, listo. Última parte de la historia. Eso ya lo dijimos. Drenaje venoso. Hay algo interesante con el drenaje venoso, nutricio, no voy a hablar de la parte funcional, nutricia del pulmón. Pero tiene lógica. Miremos, a ver, no tengo la figura. Esto es la cháchara, pero tengo la capacidad ya y la madurez para entender esto. ¿Qué me dice la literatura? Me dice, mire, en la historia que usted acaba de revisar, que acaba de entender, que comprendió de su división bronquial, el drenaje venoso tiene dos maneras de llevarse a cabo. Porque el drenaje venoso tiene que tener un principio o una terminación, o tener sectores, por decirlo así. ¿Qué me dice la literatura? Si yo soy bronquio principal o soy bronquio secundario y o lobar, que es lo mismo, mi drenaje venoso tiene que terminar aquí. A la derecha, mándelo hacia ácidos. A la izquierda, mándelo a hemiácidos accesorios. Con hemiácidos accesorios tengo dos problemas. Puedo mandarla hacia ácidos, hacia hemiácidos que terminen en ácidos. Y si yo estoy en hemiácidos accesorios, puedo enviarla directamente a ácidos, o si no la termino en vena brachiocefálica izquierda. Sí, eso ya lo tenemos claro. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Qué pasa de los bronquios lobares en adelante? ¿Qué pasa de esos bronquios segmentarios? ¿Qué pasa con el drenaje venoso de los bronquios subsegmentarios, cortos y largos, de los bronquiolos terminales, de los respiratorios y de los sacos alveolares? Esa sangre venosa la envío a las venas pulmonares. ¿Problemas? ¿Qué significa eso para mí? Las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Lo necesito porque es el segundo sistema después de las venas de Tebecio para bajar la concentración de oxígeno en sangre. Es mi sistema fisiológico propio para que esa sangre que acaba de sufrir una buena hematosis, que viene con altas concentraciones de oxígeno, bajarle la concentración de oxígeno. Porque si no, los eritrocitos, que son los que se encargan de transportar, se estallan. ¿Sí me hago entender?
¿Listo? A los dos sistemas. ¿Dudas o preguntas de pulmón? Me voy de pulmón. Pulmones. ¿Ninguna? Vale. Lo demás era lo de la irrigación, lo demás era lo de la inervación, lo que vimos al principio, plejo pulmonar. Acuérdense que se equipara el plejo pulmonar no solamente el bronquio principal derecho y izquierdo, sino que la historia que hicimos ayer es para también la inervación del pulmón. Y lo último, antes de irme del pulmón, es esto. Los linfáticos, pero ya también los miramos, pero revisémoslo, recordémoslo. Netter me muestra cómo es el drenaje linfático a nivel de un pulmón. Me dice que principalmente van a ser vasos linfáticos, pero esos vasos linfáticos van confluyendo desde los 10 segmentos dirigiéndose hacia el ilio, van a ser vasos. Cuando llego a nivel del ilio, donde empiezo a encontrar los primeros ganglios linfáticos. Los primeros ganglios linfáticos van a estar dados por ganglios linfáticos que van a ser intrapulmonares y están más relacionados con los bronquios globales. O sea que los vasos linfáticos pulmonares van buscando primero los primeros ganglios, no son palpables por obvias razones, que van a ser los globales. De los globales voy a encontrar los que están a nivel del hilo. Entonces le digo que son broncopulmonares. De esos broncopulmonares se dirigen hacia estos, que van a ser los intertraqueobronquiales. Suben y se van hacia los traqueales, que serán predelátero y retro. Y eso sube, y es lo que me muestra el esquema. Determina eso. ¿Cuáles son los centinelas de los pulmones? Supraclaviculares o de Virchow. Ojo, hay unos antes, pero a mí, yo cómo voy a palpar un broncopulmonar, ¿cierto? No, mi primera alerta deberá ser a través de la corriente broncomediastínica, puedo encontrar infartación de Virchow derecho o izquierdo, y respectivamente derecho e izquierdo me puede dar una significancia de una posibilidad de infección a nivel pulmonar o de un cáncer de pulmón o una metástasis de un cáncer que venga a nivel de pulmonar o que afectó al pulmón. Pero esas van a ser mis ganglios supraclaviculares o de Virchow los que me van a dar la alerta. Una infartación de ellos, derechos e izquierdos, respectivamente, pulmón derecho, pulmón izquierdo, alguna afectación. Dentro de toda la historia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien, ahora sí, me voy. Salimos de Torres. Bajemos. No me duermo. Estaba en tomo 2, vuelvo al tomo 1. Y la erosión. ¿Cierto? Sistema. Ahí voy a empezar a hablar de toda la vía autónoma. Simpático, parasimpático. Vuelvo al tomo 1. ¿Listo? Lo mismo. Lo más difícil en toda la región que abordemos. Y una de las cosas no tan difíciles, cortas pero difíciles sería mejor, porque tengo también cosas largas que no son tan complejas, además de la distribución de órganos, de sus ubicaciones, de sus irrigaciones, es encontrar lo mismo. Necesito la base o la columna arterial y nerviosa para entender todo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy debemos entender cómo es y cómo se va a dar esa irrigación, esa inervación. Es más, no solamente voy a hablar de abdomen, necesito también una vez tocar lo pélvico y una vez voy a empezar a hablar de todo lo que es miembro inferior. Hoy dejamos claro todo eso, porque necesito se relaciona, verán que tiene relación. Lo hago por una razón. Ahora, pensando en esto, ya estoy sobrepasando este límite que se llama músculo diafragma torácico-abdominal. Al sobrepasar el límite de diafragma torácico-abdominal, ya sé que estoy dentro de cavidad abdominal. Y la historia en cavidad abdominal tiene grandes relaciones con cavidad torácica. Si se acuerdan de eso. Lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente. Continúo con esta historia que viene por aquí. Y esta historia también sigue por acá. Voy a buscar un límite de esta historia. Límite superior, músculo diafragma. Pero también le quiero buscar un límite con vértebras, T12.
hacia abajo, voy a buscarle un límite que se llama promontorio. Lo que estoy viendo laterovertebral como cordón nervioso de nervios, valga la redundancia, conectado con ganglios, se llama cadena simpática lumbar. Mi cadena simpática lumbar laterovertebral sigue siendo laterovertebral profunda, ahora va a tener 5 ganglios. Y esos 5 ganglios tienen algo de particular, derechos y 5 ganglios izquierdos, son 10. El primero, por obvias razones, se une con T12. No cambia de nombre como sucedió en la base de cuello, simplemente referencio a la unión. Pueden estar separados o pueden estar juntos, no me preocupa. El quinto ganglio, o la terminación de mi cadena simpática lumbar, va a ser a nivel de promontorio. A nivel de promontorio se despide la cadena simpática lumbar y ahora sigue la cadena simpática sacra. Esa cadena simpática sacra son 3, 4 o 5 ganglios recorriendo la cara anterior del sacro y neta, ahí me faltó algo, me faltó a mí hacer la salvedad sobre algo. ¿Cómo termina la cadena simpática sacra? Puede terminar así, puede unirse la derecha con la izquierda. Realmente no trae mayor cambios anatómicos o fisiológicos que estén separados, que se unan. Lo miraremos ahorita. Eso hago de esa salvedad de ahí. Pero me devuelvo, porque arriba, cuando quiero hablar de cadena simpática lumbar, tengo que hacer el siguiente ejercicio. Primero, 12ª costilla, ¿cierto? Esto que está aquí va a ser nervio subcostal. De ahí para adelante comienza ahora las raíces anteriores de nervios lumbares. Y esto deberá ser L1, L2, L3, L4, L5. Voy a jugar ahora con las raíces anteriores de los nervios espinales. ¿Cuál es el problema que tengo agravado? Que es que a nivel de L2, ahora, como yo estaba muy tranquilo, porque me decían que de la raíz anterior de un nervio espinal salía un nervio, y ahora se me complica la vida, porque ahora la raíz anterior de un nervio espinal tiene una división anterior y una división posterior, lo que hace que ahora mis nervios, pues los veo más grandes, se multiplican, pero eso no tiene problema, eso es una escalerita, ya les voy a demostrar que no hay problema. ¿Listo? Pero voy preparándome para eso, se van a multiplicar los nervios. ¿Listo? Pero ese no es el tema. El tema es el siguiente. Cadena simpática lumbar. Raíces anteriores de nervios espinales. L1, L2, L3, L4, L5. Lo primero que yo voy a hacer con mi cadena simpática lumbar se llama ramos anastomóticos. ¿Con quién? Con los nervios lumbares. Y esos nervios lumbares estoy viendo cómo se están uniéndose entre sí. Ya voy a hablar del tema, pero le voy a poner un nombre ya específico a esas raíces anteriores de nervios espinales a nivel lumbar y a las divisiones anteriores y posteriores de las raíces anteriores de nervios espinales a nivel lumbar, de L2 hacia abajo, que se empiezan a originar. Y le voy a decir plexo lumbar. Plexo lumbar. Entonces eso es lo que estoy viendo ahí. Esas comunicaciones no solamente son nervios, digo que hace intercomunicación con plexo lumbar. Lo esperaba, sí, porque son los mismos ramos comunicantes, blancos y grises, posteromediales, posterolaterales, que intercomunican, aferentes y eferentes, grises y blancos. ¿Sí o no? Sí. Ahora, se me ocurre algo. ¿Qué tiene que hacer la cadena simpática lumbar en el abdomen? Aquí me está mostrando algo específico, me lo esperaba, eso no es nuevo para mí. Me dice que ella tiene que dar ramos vasculares. Y los ramos vasculares no solamente son arteriales, son ramos vasculares venosos y son ramos vasculares linfáticos. Sí. Pero también me dice que debe dar ramos musculares. Dejémoslo en musculares, no los hemos visto, no voy a hablar de la musculatura porque tenemos un tema nomás de pared anterolateral del abdomen y posterior. Pero sí voy pensando en ramos musculares, voy pensando en ramos óseos. Del cuello habíamos dicho y en el tórax, como la cadena simpática da ramos para los cuerpos vertebrales, para los discos vertebrales, sigo haciendo el mismo principio. Debe enviar ramos simpáticos que vayan para lo que es cuerpo de la vértebra a nivel lumbar y a nivel de discos vertebrales. Sí estamos, me lo esperaba. Y lo tercero, cuarto, quinto que se me ocurre es que ella tiene que dar ramos viscerales dentro de lo que es el abdomen y ella, aunque el abdomen tiene una inervación más sofisticada, ella de por sí deberá dar algunos ramos que lleguen a órganos y serán ramos viscerales, que se reparten a órganos.
Eso lo entiendo de ahí, y eso es lo primero que quiero hablar, de esa jovencita. Está claro, ¿cierto? No es nada diferente a lo que hemos visto. Lo mismo que yo esperaba que hizo a nivel cervical, que hizo a nivel torácico, lo esperaba que hiciera a nivel abdominal. Bajo. Porque ahora tengo esto. ¿Qué es esto? Son los forámenes sacros anteriores. Forámenes sacros anteriores. ¿Cierto? Que eran 5. ¿Qué estoy viendo por ahí? Estoy viendo las raíces anteriores de nervios espinales sacros. ¿Sí? Ay, ¿qué más esperaba? Digo en todo. Raíces anteriores de nervios espinales cervicales, raíces anteriores de los torácicos, pero que formaban eran nervios intercostales. Ahora tenía los lumbares y ahora tengo los sacros. Ahí es lo que están emergiendo. Y vean lo que viene por aquí. Y vean lo que viene por aquí. Cadena simpática sacra. ¿Qué hace mi cadena simpática sacra? ¿Dónde estoy ahí? Estoy dentro de cavidad pélvica. ¿Qué hay en cavidad pélvica? Hombres. Recto. Vejiga urinaria. Próstata. Conducto deferente. Vesículas seminales. ¿Cierto? Y, o sea, voy hablando de mi sistema reproductor interno masculino, con otras, no solamente eso, hay otras como la vejiga, como el recto, pero básicamente voy a hablar de también las vías espermáticas internas masculinas, sistema reproductor interno masculino. ¿Qué hay en pelvis, mujeres? Recto, vejiga, conducto vaginal, útero, trompas de falopio, ovarios, ¿cierto? Bueno, entonces, si yo estoy dentro de cavidad pélvica y tengo esto que es una cadena simpática sacra, lo primero que voy a pensar de la funcionalidad de ella, anastomosis. Las raíces anteriores de nervios sacros tienen anastomosis con cadena simpática sacra y deben ser lo mismo. Ramos comunicantes blancos y grises que deben dar intercomunicación porque tiene que darse eso. Lo hice desde cervical, lo hice en tórax, lo hice en abdomen, no lo voy a dejar hacer a nivel sacro. ¿Sí o no? Y cuando busco la funcionalidad de esta jovencita, que es mucho más, necesito dar la antesala a esto, quiero de que ella dé lo mismo que hizo el anterior. Porque tendrá que dar entonces ramos vasculares, que serán no solamente venosos, arteriales, sino también linfáticos. Ramos óseos y de ramos viscerales. Ramos viscerales directos. ¿Para quién? Para las vísceras de la cavidad pélvica. Entiéndase. Recto, entiéndase. Vejiga urinaria, entiéndase. Conducto vaginal, entiéndase útero. Tiene que distribuirse allá. Pero eso que estoy haciendo muy general, ya lo voy a organizar. Ya lo voy a organizar. Esto es solamente una antesala de... Quiero empezar a saborear esto. ¿Listo? Simpático. Hagamos el ejercicio. Empecemos. Bueno, aunque ya lo dije y ya lo hablamos, y creo que ya lo entendimos y ya lo evaluamos, vuelve la burra al trigo, vuelvo a darle sobre esto. Si quiero comenzar y entender y dominar mi inervación de abdomen, tengo que comenzar por esto, por una formación nerviosa impar mediana, localizada preaórtica, retropancreática en la región celíaca de Luschka, centrada en la aorta abdominal, conformada por 6 ganglios, aunque se ven más, pero son 6 ganglios que son semilunares o celíacos, ganglios que son aórticos renales y los mesentéricos superiores, que se intercomunican entre sí, que forman una estructura llamada plejo solar o plejo celíaco, el cual tiene aferencias, que son ganglios celíacos o semilunares, los voy a ubicar entre T2-CL1, y estos ganglios semilunares o celíacos me dice que reciben aferencias de, bueno, los dos vagos, esto es vago izquierdo y esto es vago derecho. Aquí se ve la imagen de llegada del vago izquierdo directo a los celíacos. Y aquí estoy viendo el vago derecho llegando a los celíacos o semilunares. Esplácnico mayor. El esplácnico mayor llega a los celíacos o semilunares. Segundo nervio, el esplácnico menor. El esplácnico menor da ramas aferentes
al ganglio celíaco semilunar, dan ramas que pasan y dan aferencia a los ganglios aórticos renales, pero él termina siendo una aferencia del mesentérico superior, porque termina en el mesentérico superior. Y mi tercera historia va a ser este jovencito, el esplénico inferior. No voy a hablar de este, el ganglio posterior de Hirschfeld, lo vemos en piñones. Si hablo del esplénico inferior, oímos, me dice de que él debe llegar como una aferencia a los aórticos renales. Ahí termina él, ¿cierto? Debo discriminar esta aferencia. Uy, pero no se me olvide alguien. El frénico es una aferencia de los celíacos o semilunares. ¿Listo? Ahora, esta historia vista así y saboreada así es rica, pero empieza a perder como cierto sabor en el momento en que, sí, debo conocer las aferencias, pero estas aferencias comienzan a pasar un poco a un segundo plano en su especificidad cuando yo hago la siguiente reflexión. Los ganglios se intercomunican entre sí. Entonces, la simplicidad y la unitariedad de una llegada de un ganglio, de un nervio a un ganglio, pierde sentido cuando todos se intercomunican. Porque es que el ejercicio significaría que el estímulo que llega aquí también se reparte entre todos. Pero nos estamos formando y necesitamos las cosas minuciosamente. Entonces, hago esa reflexión. ¿Listo? Acabo de formar plejo solar o plejo celíaco. Esas son las aferencias al plejo solar. Luego, entonces necesito eferencias. Punto y aparte. Bueno, dos cosas, no le olvide. Los celíacos a nivel de L2, L1, los mesentéricos superiores junto con los aórticos renales, pues bajo, L1, L2. No hay problema. Punto y aparte. ¿Por qué? Antes de hablar de eferencias, necesito hablar de las ramas de la aorta abdominal. Hablemos de las ramas de la aorta abdominal. Rapidito y sin dolor, las primeras porque ya las conozco. Tengo frénica inferior. Y cuando hablo de frénica inferior, de fragmática inferior, ¡pum!, se me prende el bombillo porque ahí tengo que pensar no solamente en la irrigación de la cara inferior del diafragma, sino que también tengo que hablar de estas. Las capsulares o suprarrenales superiores. Listo. Segunda ramita. Ahí está que tengo. Suprarrenales medias. Las suprarrenales medias o capsulares medias nacen de la aorta y van con destino a... No se pierdan las arterias porque si no las leyeron, pongan cuidado. Porque si no, no entienden. ¿Listo? Ojo con lo que voy a hacer. Entonces digo, las suprarrenales medias, como ramas de la aorta que llegan acá, glándula suprarrenal. Terceras, tronco celíaco. Y el tronco celíaco tiene tres cosas que ya también las habíamos revisado. Esta que viene por aquí, que se da la hepática común. Esta que viene por aquí, que es la esplénica. Y esta que es aquí, que es la gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Voy bajando. Y después de que hablo de tronco celíaco, voy a hablar de esto. A un mismo nivel aparece mesentérica superior y aparecen las arterias renales. Y cuando pienso en arteria renal, no es solamente la arteria renal que va con destino al riñón, sino que la arteria renal también me tiene que dar esto que está aquí. Suprarrenales inferiores o capsulares inferiores. ¿Listo? Voy bajando. Y aquí aparecen estas amiguitas que están aquí. El término gonadal es un término de gónada, pero la gónada masculina es... Hombres, ¿cuál es su gónada? Testículos. Damas, ¿cuál es su gónada? Ovarios, ¿cierto? Entonces, testiculares serían, si no supiera el género, pero aquí sí puedo decir que va a ser una testicular y aquí puedo decir que va a ser una ovárica. Entonces, sí, gonadales es gónada en general, pero debo decirle o testicular si es hombre y si es mujer le digo ovárica. Después hablaremos que yo le digo útero ovárica. Le llamo allá y le explicaré por qué se llama así. Pero son ováricas. ¿Listo? A los lados. Lumbares. 4 lumbares. Haciendo, oiga, pero son 5. En la práctica solucionamos eso. 4 arterias lumbares derechas e izquierdas que nacen de la aorta abdominal. Si tenía una mesentérica superior, tengo una arteria mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Sigo bajando y ahí tengo un problema. Cuando yo me devuelvo
no es desorden, me toca devolverme. Cuando yo pienso en gonadales, pero específicamente testiculares o ováricas u ováricas, y cuando pienso en, después de que doy yo como aorta la mesentérica inferior, tengo un problema izquierdo y un problema derecho, y va a ser el cruce de mi testicular u ovárica en el abdomen, porque ellas discurren transversalmente en el abdomen, transversalmente no, oblicuamente por el abdomen. Y al atravesar o al pasar oblicuamente, se entrecruza con este tubito que viene por aquí, que saca la orina del riñón y que la lleva a la vejiga urinaria, y va a ser un ureter. Entonces ahí en ese cruce, tanto a la derecha como hacia la izquierda, en hombres y en mujeres, debo relacionar desde este cruce de estas arterias, llámense ováricas o testiculares, arterias uretéricas. Y subo, porque también aquí la renal me está dando arterias uretéricas, con destino al ureter. Pero algo está pasando a la izquierda. Y es que claro, pues como la aorta está ahí cerquita, pues que de papayita aquí a la izquierda, tengo ramas de la aorta abdominal que serán uretéricas, que van al ureter. ¿Cómo compenso lo de la izquierda, que está cerca de la aorta, al ureter, que no tengo en la derecha? Cuando tengo la división de aorta abdominal en las dos ilíacas, la ilíaca primitiva derecha, en hombres y en mujeres, debe dar unas ramas uretéricas. Lo miraremos con más detalle en ureter, pero de una vez necesito toda esta historia. ¿Listo? Sale el problema. Voy bajando y cuando me centro aquí, ya estoy en la bifurcación aórtica. Ese ángulo subaórtico de 60-70 grados aproximadamente implica una posición, L4, implica ramas que salen, no salen en el borde, siempre sales por detrás, pero voy a hablar de esta que viene por aquí, la sacra media. Y mi sacra media está originando algo que me hizo falta arriba. ¿Qué me hizo falta arriba? Esta. Porque dijimos, son 5, pero aquí habían 4, me faltó una. De la sacra media nace la quinta lumbar. Y de esta sacra media, miraremos después su funcionalidad. Ya le pusimos función a ella. La enviamos para la irrigación del sacro, pero para mí significa irrigación del recto, es la principal importancia de ella. En la bifurcación nacen dos arterias ilíacas primitivas, y de las ilíacas primitivas tienen que originarse la ilíaca externa, miembro inferior, y la reina de la región pélvica, que se llama arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica. ¿Listo? Ahora viene la pregunta, oiga, pero ¿cuál es el desorden? ¿Por qué si está hablando de nervios tiene que hablar de arterias? Si yo necesito buscar las aferencias de plejo solar, lo acabo de hacer. ¿Sí? Las aferencias de plejo solar las entendimos, pero cuando quiero hablar de las eferencias de plejo solar, tengo eso. ¿Cuáles son las eferencias de plejo solar? Oiga, entre más enredado, más fácil. Si yo discrimino esta figura y si entiendo esta figurita, busquemos uno. Nombre de la arteria. Vejiga urinaria, próstata. Testicular. ¿Qué le veo encima de ella? Una manchita amarilla. Una manchita amarilla. La renal. Veo aquí la renal. ¿Qué le veo? Una manchita amarilla. Mesentérica inferior, ¿qué le veo? Una manchita amarilla. ¿Cuáles son las eferencias del plejo solar? Son cada una de las ramas nerviosas que nacen o se desprenden del plejo solar y que acompañan a cada una de las ramas de la aorta. Las eferencias del plejo solar son plejo, empiezo desde arriba, diafragmático inferior, plejo, suprarrenal medio, un plejo que acompaña al tronco celíaco, pero será un plejo gástrico izquierdo, un plejo hepático común y un plejo esplénico. ¿Sí? Tengo un plexo renal, tengo plexos mesentéricos superiores, tengo plexos ováricos o testiculares, tengo plexos mesentéricos inferiores, tengo plexos uretéricos, tengo plexos lumbares. ¿Me hago entender? Necesito conocer y saber cada rama de la aorta abdominal, porque por cada arteria que nazca, que se origine de la aorta abdominal, va a ir acompañada de un nervio que nació, que viene de un plejo solar y que se va a transformar en un
plexo. Fui lo suficientemente claro y explícito. Sí. Listo. Oiga, pero esta historia ha cambiado. ¿Qué diferencia tienen mis plejos, estos, mis eferencias de plejo solar abdominales, a los nervios que iban acompañando la historia a nivel cervical, a nivel de cara? Algunos. ¿Qué pasó con esa historia? ¿Qué tiene de diferente esto ahora? ¿Se simplificó o se puso más complejo? Como las dos cosas, pero la formación es compleja, pero las referencias son más simples. Se me ocurre a mí, pienso. Pero ¿qué tiene de especial ahora y es mucho más simple esta historia? Los estímulos. Es que ahora, por cada fibra que se desprenda de un plejo solar, si yo hablo de esto, ese hilito y ese plexo como tal, que sería un plexo testicular ovárico, aquí llevo estímulo sensitivo, llevo motor, llevo simpático, parasimpático, ahora todo va junto en una sola fibra. Antes me tocaba buscar, allá en cara necesitábamos que el petroso mayor, que el petroso menor, no, se acabó. Antes por las arterias era el estímulo solamente simpático, ¿cierto? Ahora no, ahora aquí esta belleza me ha simplificado mi historia eferente, se me complicó las aferencias porque son complejas, pero se me simplificó las eferencias. Soy lo suficientemente claro, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Vamos a problemas. Listo. Ahora, ¿qué voy entendiendo de esto? Aquí tengo plejo solar o plejo celíaco. Ahora, el plejo solar, como definición de plejo solar, ¿será solamente esa estructura preaórtica, retropancreática en la región celíaca de Lusca? ¿Se queda ahí estática o ella avanza? El plejo solar avanza. Mi plejo solar se forma y lo defino como esa formación, como esa ubicación de él en su formación, ahí en esa localización que hice en su definición. Pero si voy pensando en qué más hace el plejo solar, entiendo que el plejo solar se distribuye. Y cuando el plejo solar se distribuye, pienso en su descenso. Y ese descenso que hace el plejo solar lo hace acompañando a la aorta abdominal. Por eso me hablan de un plejo preaórtico. Preaórtico. Sí, porque está por delante de la aorta. Y este plejo preaórtico lo entiendo como las fibras que se desprenden del plejo solar. Ahora, si yo soy plejo preaórtico y me desprendo del plejo solar y llevo ese camino cabalgando por la aorta abdominal, es para que en mi recorrido voy a hacer dos cosas. Hago eferencias y tengo eferencias. ¿Cuáles son mis eferencias? Bueno, aferencias primero. ¿Cuáles son mis eferencias? Aferencias. Creo que dije. ¿Cuáles son mis aferencias? ¿Cuál? No, ya. O sea, yo soy plejo solar y estoy mandando fibras. Listo. Esas fibras que son preaórticas yo me voy distribuyendo. La pregunta es, ¿las fibras preaórticas que nacen del plejo solar tienen aferencias y eferencias? ¿Cuáles son sus aferencias? La cadena simpática. Porque es que cuando él va bajando veo como la cadena simpática, pum, pum, le va dando y le va dando nutrición a ese plejo. Entonces en su recorrido, las fibras preaórticas que nacieron del plejo solar reciben aferencias por la cadena simpática lumbar. Pero a su vez, el plejo o estas fibras preaórticas, que también se llaman plexos o nervios intermesentéricos, porque está entre la mesentérica superior y la inferior, también me dice que hace eferencias. Y las eferencias son las ramas que da nerviosas para cada una de las ramas de la aorta abdominal que encuentra en su camino. ¿Sí o no? Sí. No le duerme, esto es apasionante, es chévere. ¿Listo? Bueno, pasó la historia. ¿Qué más hace el plejo solar? ¿Qué más hago yo como fibra preaórtica? Supuestamente voy acompañando a la aorta. Pregunta, ¿se acabó la aorta y hasta ahí llegué yo? Voy a hacer dos cosas, porque es que yo soy plejo preaórtico y cuando llego al E4, quedo ahí como en el borde. ¿Qué hago? Voy a hacer dos cosas. Me divido. Y de la división debo formar plexos ilíacos primitivos, que se volverán plexos ilíacos externos y plejos ilíacos internos. Allá, cuando lleguemos a esa región, seguiremos con esa historia, porque esa historia no me abandona en todo lo que viene de aquí hasta las 5 semanas que nos faltan.
Listo. Pero, entendiendo esto que era lógico, ¿qué sucede yo como plejo solar cuando llego a la bifurcación aórtica? Sigo derecho. ¿Y voy buscando qué? Situarme a nivel del promontorio. Y cuando yo estoy a nivel del promontorio está sucediendo algo chévere. Las fibras, ¿qué necesito formar? ¿Eso qué? En el promontorio debo formar un plejo que se llama plexo hipogástrico superior. Y si tengo un plexo, necesito aferencias. Entonces, vamos a lo mismo. Tengo. ¿Será que te sirve esto, Humberto? Me gusta más esto. Solamente cambió de amarillo a blanco. Sí. Bifurcación aórtica. Necesito formar esto. Plejo hipogástrico superior. El plejo hipogástrico superior, su definición es un plejo que es mediano, paramediano, algunos dicen que es derecho solamente, pero bueno, está ubicado ahí, en esa región del promontorio. ¿Para qué sirve? Lo miraremos allá, que tiene una ubicación, una presentación o una funcionalidad para algo que no lo van a entender ahorita. Colon, mesocolon sigmoide o mesosigmoide. Allá miraremos después eso. Algunas fibras van con destino a útero y cuando hay casos de dismenorrea, que es el dolor menstrual crónico, hacen recesión de esas fibras para buscar alivio en esos dolores. Lo van a ver en gineco, pero no se extrañen si les cuentan de eso, ya saben, ya hablan con el doctor Uribe y lo rajan, el punto de vista tónico. ¿Se acuerdan del plejo hipogástrico superior? Ellos a veces no se acuerdan de eso. Lo borré de la graduación. Un nervio que es mediano o paramediano. Si es paramediano es derecho generalmente. Si yo formo plejo hipogástrico superior, tengo que hacer lo mismo. Tengo que buscarle las aferencias. ¿Cuáles son las aferencias del plejo hipogástrico superior? Uno, el plejo preaórtico. Esas fibras preaórticas que vienen de plejo solar, que una vez llegada a la aorta, no siguieron a la aorta y se desprendieron y bajaron. Aferencia del plejo hipogástrico superior, fibras preaórticas o este plejo preaórtico. Segundo, simpático lumbar. Tercero, esto que tengo aquí. ¿Qué es esa manchita amarilla, blanquita que está ahí? Plejo mesentérico inferior. El plejo mesentérico inferior que acompaña a la mesentérica inferior, miren, se relaciona con plejo hipogástrico superior y ahí, ¡pum!, está fibritas. Esas son mis tres aferencias. Las preaórticas, el simpático lumbar y plejo mesentérico inferior. No, porque no he llegado allá. Acuérdate que estoy aquí en el promontorio. Allá no he bajado. Para plejo hipogástrico superior, esas. ¿Listo? Con esas dos cosas. Mesosigmoide y fibras uterinas. Lo hablamos después. Ahora, si yo soy plejo hipogástrico superior y ya hice esas dos cosas y me formé, estoy viendo algo que está sucediendo. Del plejo hipogástrico superior nacen dos nervios. El nervio hipogástrico derecho y el nervio hipogástrico izquierdo. ¿A dónde van? Van para abajo. Van con destino hacia cavidad pélvica. Tercer ejercicio. Si ya formé plejo hipogástrico superior, ahora necesito formar un plexo hipogástrico inferior, que serán dos: plejo hipogástrico inferior derecho y plejo hipogástrico inferior izquierdo. Voy a hacer el ejercicio con uno solo. Lo único que cambia es que debo ponerle al izquierdo todo lo izquierdo y al derecho todo lo derecho, pero es la misma historia. ¿Listo? Bueno. Entonces, necesito formar un plejo hipogástrico inferior derecho y un plejo hipogástrico inferior izquierdo. ¿Cuál quieren que formemos? Uno solo, el derecho o el izquierdo. El otro nomás le cambio las fibras, que en vez de decirle derecha le digo izquierda y viceversa. Bueno, ponemos el derecho. Listo. Plejo hipogástrico inferior derecho. Aferencias. Nervio hipogástrico derecho. ¿Sí o no? Es una aferencia. Ah, doble sentido, ¿cierto? Listo. Segundo, ¿qué veo ahí? La cadena simpática sagrada.
La cadena simpática sacra manda fibras que son aferencias para este plexo hipogástrico derecho, fibras derechas. Y lo otro que estoy viendo es esto. Son las raíces anteriores de los nervios sacros. Y de esas raíces anteriores de nervios sacros necesito estos nerviecitos que salen de S2, S3 y S4. Los nervios o estas fibras nerviosas que nacen de las divisiones de las raíces anteriores de nervios sacros S2, S3 y S4 llevan estímulo parasimpático. Si el doctor Torres no les ha hablado de eso, por favor, tienen la necesidad de tomar Bustamante y leer el sentido del parasimpático. Porque si no, esta historia de abdomen y pelvis se perdió. Porque a mí me dice Bustamante, el sistema parasimpático es un sistema cráneo-sacro. Y cráneo significa vago saliendo por el foramen. ¿Magno es? ¿Dónde es que sale? ¿Agujero óptico? Foramen yugular o rasgado posterior. Y como es cráneo sacro, sí, si cráneo es el vago, el sacro o la parte sacra del sistema parasimpático son esas fibras que les voy a decir nervio. Es plácnicos sacros. O también le digo erectores de Epcar. Esplácnico-pelvianos, también le digo. Esplácnicos sacros, esplácnico-pelvianos o erector de Epcar. ¿Listo? Y con esas fibras tengo un plejo hipogástrico inferior. Las aferencias. ¡Eferencias! ¿Me sirve eso? Aquí dice lo mismo. Otra vista. Aquí tengo plejo hipogástrico inferior. Corte. Es como para... No, para sagital derecho. ¿Cierto? Estoy viendo allá. La parte izquierda. Me quitaron la derecha. Nervio hipogástrico, en este caso izquierdo. Un vertigo. No, ven, mire, cadena simpática sacra. Las fibras. Y lo otro, desde S2, S3 y S4, los erectores de Eckhart. Y con eso formo un plejo hipogástrico inferior. Esas son sus aferencias. ¿Cuáles son las eferencias del plejo hipogástrico inferior? Nervio para el recto, nervio para la vejiga urinaria, en este caso nervio para la próstata. Son más complejos. Estoy haciendo algo muy general. En cada órgano miraremos cuál es, pero necesito la base de esto, ¿cierto? Después miraremos cómo es el cuento, pero quiero hacer una historia simple, compleja y a la vez simple, de entendimiento. Para la próstata, para lo que está detrás de la vejiga, que son las vesículas seminales, nervio del conducto deferente, o sea, la inervación de todos mis órganos pélvicos va a estar dada por plejo hipogástrico inferior. Es más, la defecación, la micción, la erección, por eso se llama erector de Eckhart, va con base en estímulos parasimpáticos. Y ese estímulo parasimpático, que aunque es suficiente, o aunque viene por plejo solar, no es lo suficientemente tan fuerte para lo que es el manejo de la defecación y la micción. Los erectores de Eckhart o estas fibras parasimpáticas son los que dan ese gran, fuerte, necesario estímulo parasimpático para orar sobre la contracción de vejiga urinaria, sobre la contracción de ampolla rectal, para esa parte fisiológica que hacemos. ¿Sí o no? ¿Estamos? Pues listo. ¿Dudas o preguntas? Señor. ¿El qué? No, es vía nervioso. Yo les decía que se había visto eso de neuro, pero trato de no meterme en cosas de neuro. A lo mucho les sugiero que hagan la lectura, porque después chocamos en algunos conceptos. Pero es la ruta y es la vía que baja por médula espinal de un sistema que es cráneo sacro. Y lo distribuyo de esa manera. Pero necesito que en neuro, pues, revisen, aunque yo me encargo del estímulo y de los nervios, sus llegadas, dónde emergen, cuáles son las interconexiones. En neuro tienen que ver las vías y qué pasa en la médula y dónde vienen esos estímulos. Yo por lo menos les conté cuáles son los centros. Ahora, las vías que tienen que manejar. Pero, por favor,
dejo que cada cual haga su trabajo. Este es mío, no me meto en el otro, porque ya he tenido algunos choques con otras. Los choques el otro semestre, pero en quinto, sexto, séptimo más adelante, hablaremos el mismo principio con sus especialistas. Cuando den esto, coincidiremos. De pronto, el otro y más adelante, dirán, ay, ¿quién fue el burro ese? Ah, el burro de Pamplona. Tranquilo, en séptimo me dan la razón los especialistas cuando hablen de estas cosas. Créanme que sí. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Comprendidos? ¿Dudas o preguntas de plejo solar, de plejo hipogástrico superior o de plejo hipogástrico inferior o de ramas de la aorta? Señor. No, porque es que acuérdate que el problema, sí, no. Ya sé cuál es su pregunta. Siendo una sacra media que va bajando, una sacra media, por lo veo hay un plejo que está a nivel del promontorio, pudiéramos pensar, si recibe o no recibe, y miremos los pros y los contras de recibir o no, y la importancia o no, porque todas esas preguntas son valederas. ¿Recibirá o no recibirá? Si lo veo en esa posición. Sí. Ahora, ¿serán pocas o serán muchas fibras? Deben ser poquitas. ¿Será que entregan un estímulo diferente a esto que viene? No. ¿Será que este estímulo será como muy fundamental y el plejo hipogástrico superior dependerá? Es más, inclusive su formación tendría solamente con las preaórticas. Sin embargo, se consideran como refuerzos adicionales. Pero el refuerzo más importante no es el que le brinda el plejo mesentérico inferior, son más el que le brinda el simpático lumbar. Pero hay que revisarlas todas. A la hora del trauma es la diferencia. Pero sí, pudiéramos decirle que sí recibe algunas. Pero fíjate que a pesar de que reciba, es parte de una historia que ese plejo sacro medio recibió del preaórtico. O sea que en realidad es simplemente una misma historia y son más las preaórticas. Diferente de pronto a las lumbares y una misma historia del mesentérico inferior de plejo común. Pero sí, está buena ahí la cuña. Sin embargo, la literatura lo desprecia porque no lo nombran, ni lo tienen en cuenta. Hello. ¿Para qué? Ajá. Listo, entonces, fíjense que traigo lo mismo. Cuando yo, como plejo solar, me transformo en preaórtico y en mi recorrido, acuérdense, recibo eferencias del simpático lumbar, pero también tengo eferencias, y las eferencias van a ser todos los nerviositos que cabalgan por las arterias. Y llegando aquí a L4 y formando las ilíacas, simplemente debo pensar que las fibras preaórticas, cuando lleguen a esa división, deben hacer tres cosas. Podemos decir, se van hacia la derecha, se van hacia la izquierda y se proyectan hacia abajo. Las proyecciones derechas e izquierdas entonces deberán ser las fibras nerviosas que cabalgan y que siguen cabalgando y que serán eferencias, que serán los plexos ilíacos primitivos, que serán derechos e izquierdos. Y después estas ilíacas primitivas deberán dividirse. Busquemos otra, una más bonita. Aquí, aunque no está lo amarillo. Bueno, aquí, si tengo los plejos ilíacos primitivos derechos e izquierdos, asumiré que cuando la ilíaca primitiva se divida, que será en ilíaca externa y en ilíaca interna, se formarán plexos ilíacos externos y plexos ilíacos internos. O también hipogástricos. Ojo, hipogástrico. Ahí no estoy hablando ni de hipogástrico superior, ni de hipogástrico derecho, ni de hipogástrico derecho, ni de hipogástrico inferior. Solamente hipogástrico. Son los que están acompañando la arteria ilíaca interna o hipogástrica. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? No, todo lo que va, todo lo que lleva. A todo lo que lleva. Generalmente, porque es que es solo, aquí solamente, aunque aquí todavía se llama, aquí se considera como una proyección del preaórtico, que sigue llamando igual, solamente de que ya no está en compañía de, pero sigue prevaleciendo eso que hizo en su recorrido descendente, que fue acompañando la preaórtica. Pero en su recorrido tiene que dar los ramos en la medida en que encuentre las ramas arteriales, acompañarlas y transformarla en plexo.
que toma el nombre de la arteria que va cabalgando. Eso se mantiene en todo lo que hemos hecho, ¿cierto? Listo. ¿Estamos? Lo hicimos. Siente uno organizado, ¿cierto? Quiero más, quiero más, quiero más. Vamos con más. Listo. Tiene esto. Vamos a ver cómo nos va. Bonito. Así. Vamos a hacerlo así. ¿Ven? Listo. Oiga, güey. Ah, bueno, ahí puse la figura. Sí la había puesto. Estaba pensando cuál iba a poner. Listo. Entonces, ¿cuál fue mi cuento? Mi cuento fue que T1 con T11 se transformaron en T1, contribución para plejo solar, perdón, para plejo braquial, y de ahí para abajo, incluyendo T1 hasta T11, fueron los nervios que cabalgaron aquí por los espacios intercostales. Y habíamos dejado a T12 ahí apartadito, como el hijo de los intercostales. Le decíamos incluso, tú no te vas a llamar intercostal, tú te vas a llamar nervio subcostal. Y desde tempranas abordaje del tórax dijimos, tú no vas a hacer nada en tórax, tú te vas para... Vamos a ver cómo fue el cuento. ¿Qué pasa con esta historia? Necesito formar un plexo lumbar y voy a tratar de dar de una vez los tips propios, pero que necesito una lectura del tomo 1 de la Target en esos nerviositos, porque la Target lo hace. Yo no lo imito, yo estoy sacando mis propias conclusiones. Tengo T12. T12 se une con L1. De la unión de T12 con L1 se originan los nervios abdominogenitales mayores y abdominogenital menor. Nomenclatura vieja, yo todavía les digo así. Sin embargo, debo decirles, al abdominogenital mayor, nervio hipogástrico, y al abdominogenital menor, nervio ilioinguinal. Lo que pasa es que el término abdominogenital se me facilita para pensar en que tendrán una participación en abdomen, en la pared, y en genitales, en lo que es inervación sensitiva de bolsas escrotales, inervación sensitiva de vulva. Ya entiéndase, labios mayores, labios menores. Y cuando pienso también en este ilioinguinal, en masculino, y ahí entramos en un principio, pero necesito que lean la Target para que podamos fluir. Lo que yo cuento es que el ilioinguinal también le ponen inervación motora. Nosotros los hombres, nuestras bolsitas escrotales, si estamos aquí en Pamplona, allá van a estar así, contraídas. Cuando uno llega a Cúcuta, aparecen nuevamente. No las vemos aquí en Pamplona, por el frío, ¿cierto? O el estímulo. Ese se llama el reflejo cremastérico. Significa de que ellas, primero, los testículos tienen que estar, los testículos como glándulas que están alojados en las bolsas escrotales deben estar 1 o 2 grados por debajo de mi temperatura corporal. Por eso ellos están por fuera. Si hace mucho calor y se sofocan, entonces se relaja el cremaster. Por eso digo que se ve, en Cúcuta se ve porque desciende. Pero aquí en Pamplona, con este frío, tiene que buscar calorcito, entonces se contrae. El músculo cremaster se contrae y acerca los testículos hacia el cuerpo para buscar ese calorcito. Eso lo hace el nervio ilioinguinal. O sea que no es solamente sensitivo en mí, sino que tiene algo de sensitivo para el escroto, pero también lleva un motor para el músculo que tapiza el escroto, responsable del reflejo cremastérico, que es el que acabamos de contar, y eso. Pero tengo un problema. La Target, ¿qué dice la Target respecto a este man? ¿Qué leyeron? ¿Qué les contó? Que no leyeron. La Target dice, el nervio ilioinguinal a veces no se forma. ¿Y entonces qué? Reflejo cremastérico off. Debo buscar en esa historia quién de estos nombres me puede colaborar para eso, si no se forma. Voy buscando que el génito femoral deberá tener una participación. Por no tocarme allá, no dirán, ay, mire el obsceno, viene el profesor. No. Genital. Y el génito femoral, ya voy a hablar de las raíces, tiene 2 participaciones. Una que será a nivel femoral y otra que será a nivel genital. ¿Qué hace a nivel genital? Inervación sensitiva de vulva, labios mayores, labios menores, de escroto. Y si no se me formó un ilioinguinal, el génito femoral debe suplir la inervación motora del músculo cremaster. ¿Listo? Sigo con mi historia. Y ahora les cuento otra. ¿Listo?
ahí poniendo con eso. Abdomen genital mayor, abdomen genital menor y o hilo hipogástrico o hilo inguinal. ¿Listo? T12, L1. L1, L2. L1 y L2, las raíces anteriores de L1 y L2 se anastomosan. Y de esa anastomosis nace este amiguito, el nervio genitofemoral. Voy a hablarlo y después primero los formo y después hablamos de ellos. Les acabé de decir, mi gran problema comienza de L2 hacia abajo. Porque de L2 hacia abajo mis nervios comienzan a tener un jueguito. ¿Cuál es el juego? Ahora tengo la raíz anterior del nervio espinal. Y esa raíz anterior ahora va a dar dos divisiones. Una división anterior y una división posterior. División posterior de L2 y L3. Me va a formar un nervio que va para acá. El muslo cutáneo femoral lateral. División posterior. Sigo. División posterior de L2, L3 y L4. Nervio crural o nervio femoral. Ahorita hablo de ellos. Y tomo la división anterior de L2, L3 y L4. Y me forma un nervio que se llama nervio obturador. Y en algunas ocasiones voy a encontrar algo que de L3 y de L4 de la división anterior se puede poner un nervicito que se llama obturador accesorio. Los tenemos, entonces los vamos a mirar. Tenemos el obturador solito y tenemos cada uno donde se forma el obturador accesorio. ¿Listo? ¿Qué significa esto para mí? Dos cosas. Bueno, termino con esta. De L4 y L5 salen raíces. Y esas dos raíces, que no me gusta esta figura, porque implicaría de que es una sola, y no, son doble. L4 y L5. L4 y L5. L4 y L5 tienen divisiones anteriores y posteriores. Y las divisiones anteriores y posteriores de L4 y L5, por lo que estoy viendo ahí, salen, no tienen participación en región lumbar, sino que van a unirse y se antojan de las raíces sacras. Y entonces ahí, L4 y L5, Netter le pone un circulito y me dice tronco lumbosacro. Tronco lumbosacro. ¿Listo? Y ese tronco lumbosacro debe ser la participación de L4 y L5 para formar a esta belleza, a esta carrerita que se llama tronco lumbosacro. ¿Listo? Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Dónde lo voy a buscar? La otra semana. Oiga, hablando de eso, me preocupó mucho ayer. Yo me estoy volviendo muy regañón, pero si yo me vuelvo regañón es por ustedes. Me pusieron quejas, si tienen en realidad las quejas, está habiendo desorden. A mí no me preocupa o no le pongo problema a que B vaya al A, A vaya al B. Pero muchos de los que están en los grupos me están diciendo, profe, yo no estoy viendo. No está viendo el alumno que tiene la práctica ese día, porque hay otros que le están quitando el espacio. Entonces, con toda la pena del mundo, los reclamos tienen toda la justificación. Y por favor, a partir de hoy, los del B en el B, los del A en el A, los del B en el B. Porque es cierto, o sea, si una alumna me dice, profe, yo no vi nada en la práctica, y era la de ese grupo, porque es pequeñita, y me dio tristeza, no voy a decir rabia. Ayer parecía el anfiteatro una plaza de mercado. Y eso no lo permito. ¿Listo? Antes que nos diga esa partecita. Entonces me toca poner orden, comprende. Si hay grupos es por eso, porque es que se sobrepasa la capacidad instalada de. Y eso implica de que no hay tantas mesas para tantos y no hay visibilidad para tantos. Entonces, por favor, hagamos eso, ¿listo? Bueno, vuelvo con esto. ¿Qué voy a buscar en mi cadáver? Aquí hace falta algo. Voy a pensar en estas dos ramitas que vienen por aquí y dos órganos que están situados aquí. Los riñones. Entonces, en mis disecciones voy a buscar eso, la región posterior del abdomen. En esa región posterior, lo vamos a ver mañana, se llama la región retroperitoneal. En mi región retroperitoneal, después le buscamos sentido a eso, y buscando riñones, yo voy a levantar los riñones, porque la cara posterior de un riñón no es solamente la musculatura de esa pared posterior, ya la conocemos. Psoas major, quadratus lumborum,
Esto es pared anterolateral del abdomen. La dimos en la segunda clase, enero 22. Recuerdo. Oblicuos externos abdominio major. Oblicuos internos abdominio minor. Y transversos abdominio. Los transversos abdominio vienen de posterior, hacen parte de una musculatura de la pared anterolateral del abdomen. ¿Qué estoy viendo ahí? Miren, 12ª costilla, igualito que en el cadáver, está aquí. Lo que voy a buscar la otra semana, después de Semana Santa. Esto que está aquí. Nervio subcostal. Oigan, si yo veo el subcostal, lo puedo ver entre músculos. El nervio, miren que lo veo como profundo, porque se origina profundo. Lo veo posterior. ¿Qué entiendo de esa figura? Me dice que va perforando y que va transitando por capas y por todas las capas musculares a nivel de la pared anterolateral del abdomen. El subcostal hace lo mismo que un nervio intercostal. Tiene que dar un ramo perforante lateral y un ramo perforante anterior. Y eso lo voy a entender porque me lo contaron. Vieron que me lo contaron en eso, dermatomas. Y si busco estos dermatomas, aquí voy a empezar por T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Ah, yo les dije ombligo T10. Estos son los ramos perforantes anteriores de los nervios espinales. Específicamente, ¿qué? Intercostales. Y cuando llego aquí a T10 sigo, ojo, no son horizontales, son oblicuos. Entonces tengo dermatomas de T11, dermatomas de T12, y aquí tengo este jovencito que está aquí, que sigue después de T12. No, en nervios. Sí, no me supo explicar qué pena. De esta imagen que estoy viendo aquí, estoy hablando de los nervios intercostales, pero ya después de los nervios intercostales, me devuelvo, después de un nervio intercostal, y en este caso subcostal, ¿qué sigue? Aquí, pero es la conexión entre T12 y L1, pero ¿qué es el nervio? No. Abdomino genital mayor y abdomino genital menor. Voy a tener hilo hipogástrico, hilo inguinal. Si lo extrapolo acá, pues quiero saber esa parte sensitiva de mi paciente. Lo extrapolo de esta manera. Entonces aquí tengo T10, que coincide a nivel umbilical. Voy a tener T11, T12 y esto que está aquí. ¿Qué será entonces esto que está ahí? Hilo hipogástrico, abdomino genital mayor. Entonces, conclusión. El nervio subcostal no solamente es formación, no solamente es unión con L1, no es solamente formación de abdomino genital mayor. Si mido esta imagen lateral, voy a comenzar con... A ver, ayúdenme. Bueno. Comienzo. Por orden. A ver, el coro. Mal. T1 no tiene ramo perforante lateral. No puedo comenzar por T1 en la axila, tengo que comenzar por T2. Cuidadito, ¿no? Cuidadito. T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, sí, coincide. T11, T12. Y entonces esto que viene aquí, ¿qué será? Ah, el hilo hipogástrico es como primo hermano de los intercostales, hace lo mismo. Tiene ramo perforante lateral y ramo perforante anterior. Voy pensando en sensitivo, territorios sensitivos. Entonces debe ser la rama perforante lateral de un abdomino genital mayor o un hilo hipogástrico y debe ser sensitivo. Pero si lo tengo hacia afuera con sensitivo, tuvo que haber transcurrido en la pared anterolateral del abdomen, siendo profundo, para hacerse superficial, tuvo que haber perforado capas musculares, y aquí debe ser motor para los músculos de la pared anterolateral del abdomen, perfora y se vuelve sensitivo. Sin embargo, viene la pregunta, si aquí tengo abdomino genital mayor, puedo entender que el abdomino genital mayor o hilo hipogástrico es un nervio, sí, que recorre la pared posterior, lateral, anterior, es motor para la musculatura de la pared anterolateral del abdomen, se vuelve sensitivo para mis dermatomas y termina aflorando, siendo sensitivo para esa parte sensitiva, valga la redundancia, de piel, de la región anterolateral del abdomen y posterior, porque también tiene un ramo dorsal. ¿Sí o no? Vamos en ese sentido correcto, ¿cierto? Pregunta, ¿qué pasó con el abdomino genital menor?
¿Qué pasó con el hilo inguinal? Oh, el hilo inguinal es motor, recorre la pared anterolateral del abdomen, pero no llega hacia anterior. ¿Qué hace este jovencito? Como tiene que ser abdomino genital menor, debe tener una participación a nivel abdominal por la pared y debe tener una participación sensitiva en escroto sin vulva. Entonces, por obvias razones, este jovencito no tiene ramo perforante anterior. Después de que él va cabalgando por la pared anterolateral del abdomen, tiene que buscar un camino, que después lo hablamos, para llegar a las bolsas escrotales o a la vulva. Y ese camino se llama esto que está aquí, y se llama esto que está acá. Y este jovencito que veo por aquí, se llama nervio ilioinguinal. O sea que el hilo inguinal no tiene ramo perforante anterior, sino que el hilo inguinal toma conducto inguinal para llegar a bolsas escrotales, sensitivo también para pene, para glande y para vulva. ¿Sí o no? Yo no sé si lo leyeron, debieran haber leído porque ustedes tienen el programa, los veo como perdidos. Nada, ahora es alarma, pero bueno. Lo último para irme. Listo. Mira que mañana es sacro. Sáquenle jugo a eso. Dos cosas. Sigo con eso. Vuelvo a esto. Yo ya tengo el subcostal y voy viendo, aunque Néter aquí no me lo mostró, pero mire, al menos me quitó el oblicuo interno, el transversus abdomini, para mostrarme cómo va perforando capas musculares y debo pensarlo profundo motor y volverse sensitivo superficial, con ramos y dermatomas que sean posteriores, laterales y anteriores. Estoy haciendo lo mismo que hizo un nervio espinal y su subsecuente ramo, que fue un nervio intercostal. Porque si es nervio espinal, da ramos posteriores o dorsales, perforantes laterales y perforantes anteriores. Traigo la misma historia. Si pienso en este jovencito, es abdomino genital mayor. La figura es más clara. Perfora. Transversos abdomini. Perfora. Los oblicuos internos. Le da inervación motor a todos los músculos de la pared lateral del abdomen y se vuelve sensitivo y me da dermatomas a nivel anterior. Eso es la raíz perforante anterior de un abdomino genital mayor o hilo hipogástrico. El que viene por aquí, abdomino genital menor, también va perforando la musculatura, le da inervación motora, lo vamos a utilizar cuando hagamos la historia de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Es motor para la musculatura de la pared anterolateral del abdomen. Y miren lo que hace. Cuando llega a la región anterior del abdomen, no se va como ramo perforante, sino que tempranamente busca el recorrido o busca un camino para llegar hacia la parte sensitiva, llámese escroto o llámese vulva, a través de un conductico que lo hablaremos después, que se llama conducto inguinal. ¿Listo? Ay, mañana sigo. Mañana sigo con el resto. Mañana terminamos todo esto para ver si el viernes ya estamos mirando órganos supra-mesocólicos. Empezaremos con estómago, vaso, hígado, todo. ¿Listo? Muy bien. Bueno.